Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda a su amigo y hermano Edgin Calderón Valverde. Bienvenido a este programa para líderes cristianos, para bendecir a la iglesia del Señor. Antes de iniciar con el programa de hoy, quiero invitarlos para que visiten las páginas de su servidor. Páginas que han grabado los diferentes videos que tenemos en YouTube y los han organizado de manera sistemática para facilitar la búsqueda de los diferentes temas para los líderes cristianos, obviamente. Tenemos esta página de la Casa de Oración, dos páginas de la Casa de Oración. Esta la tenemos en página web gratis, muy sencilla de usar, donde vienen temas como, cursos de griego. Estos cursos de griego, viene análisis gramaticales, donde usted sencillamente ingresa con un clic. Viene también los cursos de hermenéutica que estamos grabando, y vienen otros temas parecidos. Igualmente tenemos la página en Overblock, una página que tiene un menú amplio para que usted pueda explorar. Tenemos también en Facebook el grupo Teología y Hermenéutica Bíblica con énfasis en gramática griega. Es un grupo hecho para líderes cristianos, donde estamos compartiendo una cantidad de temas relacionados con la formación cristiana, con la teología, etc. Yo lo insto para que usted ingrese y sea parte de este grupo, participe si es teólogo o si tiene conocimientos en hermenéutica, compartiendo sus conocimientos con los líderes cristianos. También yo lo insto para que usted visite el canal de YouTube, explórelo. Hay listas diferentes donde también los temas vienen organizados y usted puede ser de alguna manera bendecido con alguno de los temas que ahí presentamos. Para acceder a estos recursos, escriba en Google mi nombre, así de sencillo, y ahí aparecerá mi nombre, Edgin Calderón Valverde, y aparecerán primero el canal de YouTube. En este momento está apareciendo, luego aparecen las páginas gratuitas que les acabo de mencionar, aparece Facebook para que usted pueda ingresar y pueda también ser parte de estos grupos. Y también quiero invitarlo para que se inscriba en el diccionario digital excavadigital.com. Este diccionario, excavadigital.com, es un diccionario que nos sirve para traducir textos griegos. Es más que un diccionario, porque aparte de la palabra que trae, la palabra como aparece en el Nuevo Testamento, nos va a dar la categoría gramatical a la que pertenece, los accidentes gramaticales del término, el paradigma al cual pertenece y los textos bíblicos en el Nuevo Testamento donde esa forma concreta aparece. En esta oportunidad estaremos analizando Mateo 5:3. Antes de iniciar con el análisis gramatical de esta oportunidad, quiero invitarlo en primer lugar para que se suscriba a mi canal de YouTube. En segundo lugar, para que se suscriba al diccionario digital excavadigital.com, el diccionario para realizar traducciones y análisis gramaticales rápidos. En tercer lugar, quiero invitarlo para que nos ayude a evangelizar. Comparte este video en tus redes sociales. Dice la palabra de Dios en Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y cuando las personas no se forman, son presa fácil de los falsos profetas. Cualquier viento de doctrina los engaña. Los objetivos de este programa se esbozan en tres preguntas. La número 1, ¿qué dice el texto bíblico? Para eso utilizamos los manuscritos más antiguos que tenemos, el estudio realizado por Nestle y Alan, y hacemos una traducción lo más objetiva posible, lo más literal posible, para que usted pueda a partir de ahí desarrollar sus conocimientos. El segundo objetivo responde a la pregunta: ¿qué quiere decir ese texto bíblico?
Es la parte hermenéutica, la parte interpretativa. Ya no traducción, ahora es interpretación. Para interpretar el texto bíblico usamos el método teológico llamado histórico-gramatical, el cual pretende llevarnos en la historia hasta el momento en que se gestó el texto bíblico y ubicarnos en el contexto histórico, cultural, religioso, social, económico, político, etc. Igualmente todos los conocimientos que tengamos de ese tiempo que nos van a ayudar a comprender mejor el texto bíblico. Las librerías están saturadas de esa información con libros de introducción al Nuevo Testamento, libros de hermenéutica, estudios de Pablo, estudios de Galilea, etcétera, costumbres del tiempo de Jesús, etcétera. Pues adquiere esos libros y estaremos con el método histórico-gramatical, que aquí aplicamos un poco. La parte gramatical de este método teológico es el conocimiento del griego, es la gramática, es el análisis gramatical que hacemos en estos textos bíblicos. El tercer objetivo es qué me dice el texto a mí. Es fundamental qué me enseña a mí, pero más que qué me enseña, es qué me enseña para vivir. Es ampliar el conocimiento y ampliar la vivencia. Una teología cristiana que no lleva al conocimiento y a la práctica y al equilibrio entre ambos, no es teología cristiana. Si no, mire el Evangelio. La teología que nos presenta Jesús es una teología para la práctica, para llevarnos al amor, que es lo más importante. Bien, el texto de hoy es Mateo 5:3. Felices los pobres espirituales. Eso está también en Lucas 6:20. Es el paralelo de Mateo 5:3. El texto bíblico dice: felices los pobres para el espíritu, porque de ellos es la monarquía de los cielos. Y ponga atención, felices los pobres para el espíritu. Agrega el autor, para el espíritu. Cuando dice to, nefmati, para el espíritu. Lucas va a decir felices solamente los pobres y no agrega el para el espíritu. Pues el pobre sencillamente desencarnado de para el espíritu, este dativo, pues nos podría dar la apariencia de que felices los que son pobres materialmente, el que no tiene dinero para comer, para beber, etc. No es este el caso de Mateo. Y ya para tomar Lucas 6:20 y explicarlo, hay que decir que de acuerdo al contexto de Mateo no se refiere al pobre material, se refiere al pobre espiritual. ¿Y qué es un pobre espiritual? Y lo iremos explicando. El pobre espiritual es la persona que necesita de Dios. El pobre espiritual es la persona que el pecador, era la prostituta, era Mateo, eran los cobradores de impuestos, eran las personas que venían y se arrepentían. Y Jesús dice felices los pobres para el espíritu. Es decir, es una expresión que dice felices los pobres espirituales. Felices los que son pobres, los que necesitan de Dios. Ahora, ¿por qué serán felices? Porque realmente entonces tenemos que ser pobres para el espíritu. No, no es que Dios está diciendo, o Jesús está diciendo, o el Padre está diciendo a través de Cristo, que tenemos que ser pecadores. No. No hay que entender eso. Es una frase muy clara que Jesús la va a utilizar en varios lugares, donde nos da a entender que Jesús vino por los pecadores. Entonces, en la tierra, felices los pecadores, porque Jesús viene por los pecadores. ¿Entienden? Es desde ese punto de vista. Jesús viene a proclamar el reino de los cielos o la monarquía de los cielos. Y al venir a proclamar la monarquía divina, está pensando en los pobres espirituales, está pensando en los pecadores. Y desde ese punto de vista lo vamos a mirar en esta oportunidad. De hecho, vamos a agregar algunas cosillas. Bueno, Lucas escribe: felices los pobres porque vuestra es la monarquía de Dios.
Lucas cambia un poquitito ahí, ¿verdad? Para Robertson, los pobres en espíritu eran los piadosos en Israel, que eran pobres mayoritariamente, menospreciados y perseguidos por los ricos mundanos. Sin embargo, no hay una claridad sobre esto, sino que son pobres espirituales, pecadores. El término pobre es el mismo que se aplica al mendigo Lázaro en Lucas 16, 20, 22. Yo considero que al agregar Mateo para el espíritu está hablando de pobres espirituales, ya no el pobre en sentido material económico, sino el pobre en espíritu, los pecadores. Se complementa con la idea de Mateo: no he venido a llamar a justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. Dichosos los pecadores. Ve, Mateo 9, 9, 13. Hay una gran inclinación por la monarquía de los cielos hacia los pecadores. Jesús llama a pecadores como líderes, no a santos ni sabios. Mateo enfatiza mucho en el elemento de los pobres en el espíritu. Ese es el comentario que yo tengo aquí. La Reina Valera dice o traduce: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jerusalén 1976 dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vámonos al interlineal y un poco a ahondar en estas hermosas ideas. Activamos la pluma y dice: Macari, felices, felices los pobres espirituales, felices, y Toji, los pobres. Pero aquí falta un sustantivo, porque pobres es un adjetivo. Entonces, felices los hombres pobres. ¿Está bien? Felices los hombres pobres. Y los pobres, pero para el espíritu. No quiere decir que las mujeres no son felices. Ya sabemos que bíblicamente la palabra hombre es genérica, se aplica para todos. ¿Está bien? Sobre todo porque el hombre jugaba un papel muy importante en la sociedad, en esas sociedades antiguas. Este tonefmati para el espíritu indica que es un tipo de pobreza que no es la pobreza material, sino la pobreza espiritual. Es decir, los pecadores, las prostitutas, los ladrones, los criminales, todos los pecadores, porque para ellos vino Jesús. Luego dice, oti, ¿verdad? El oti, porque aftón de ellos estin, gibasilia ton uranon, la monarquía de los cielos. La monarquía de Dios, dice Lucas. Bueno, eso es otra historia. Pero lo importante que queremos enfatizar acá es que esos pobres son espirituales, son los pecadores. Las personas que no se creen pecadoras, pues Jesús dice: ya, yo no vine por ustedes, yo vine por los que se creen pecadores. Todos somos pecadores. Entonces la monarquía de los cielos se va a formar de las personas que nos creemos pecadores, pero también Jesús vino para hacer este mundo mejor, para tomar la injusticia y hacerlos justos, tomar al pecador y hacerlo santo. Esa es la misión de Jesús. Se complementa con Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores hacia arrepentimiento. Esa es la misión de Jesús. Esa es la misión del reino de Dios. Llamar a justos, sino a pecadores hacia arrepentimiento. Por eso Jesús no se vino a rodear de fariseos, saduceos, sabios, sino se rodeó de personas que necesitaban el reino de Él. Luego tenemos Mateo 21:31, también es importante. Cual procedente de los dos hizo la voluntad del Padre, dice Jesús. Dicen el primero. Dice a ellos Jesús: amén. Digo a vosotros que los recaudadores, las fornicarias, preceden a vosotros hacia la monarquía de Dios. Jesús vino por pecadores, fornicarios, etc. Los pobres para el espíritu, doy una pequeña explicación acá. Es una expresión propia del lenguaje popular. No debe ser entendida literalmente, igual que Mateo 21:31.
Estas bienaventuranzas han llevado a fortalecer la teología del sufrimiento. Y vamos a hablar un poquitito de la teología del sufrimiento. Aquí lo dice, creer que a Dios le agrada que suframos. Entonces, mucha gente ha tomado esta bienaventuranza, los pobres, y dice, ay, a Dios le gusta que seamos pobres. Eso dice la teología del sufrimiento. Yo con mi pobreza agrado más a Dios. Es que Dios quiere que sea pobre, que pase hambre, que pase sufrimientos, que tenga enfermedades, etc. Pero ya vimos que en primer lugar Jesús no está diciendo eso, ¿verdad? Jesús está diciendo que felices los pecadores, no porque ser pecador sea bueno, sino porque el reino de Dios se hizo para agarrar a los pecadores y llevarlos a ser santos. Son felices porque Jesús vino por ellos, para ellos es la monarquía de los cielos, porque Jesús vino por los pecadores. Bueno, ahí está. Pero también la frase es irónica, viene por los que se creen pecadores, se creen necesitados de Dios, no por fariseos y saduceos, que se creían perfectos, se creían estar bien con Dios. También hay un poco de ironía. En Lucas encontramos felices los pobres para el espíritu, porque ellos es la monarquía de los cielos. En Lucas dice, también él, levantando los ojos hacia los aprendices, los discípulos. Recuerde que esto es una enseñanza para discípulos. Lucas está bien. Decía, felices los pobres, dice Lucas, felices los pobres, ¿verdad? Macari y Toji, pero no dice Tonefmati, quita no, Tonefmati, porque vuestra es la monarquía de Dios. Entonces usa, en lugar de Dios, usa Mateo cielos, ¿verdad? Uranón. Muchos han creído que tal vez en esto está un poco el pensamiento de los judíos. Para los judíos no era bueno mucho pronunciar el nombre de Dios. Y tal vez el texto de Lucas dicen que es un texto no tan judío. Era para Teófilo. Es lo que muchos dicen, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que aquí está un poco complicado, porque ambos evangelios, incluso Marcos, son evangelios que se han formado los tres fuera de Israel. Es decir, puede ser que hayan nacido en Israel, pero fueron escritos para gentiles, para personas que no eran ni siquiera judíos. Entonces está un poco como complicado, a menos que el autor de Mateo sea un judío y no quiera mencionar el nombre de Dios, sea una persona que era judía y por él mismo no menciona, no por el auditorio, sino por él, ¿verdad? Y que era un texto en hebreo inicialmente que no mencionaba el nombre de Dios, puede ser. Y que Lucas inicialmente pues pudo haber sido en griego y mantiene Dios sin ningún problema. Puede ser que aquí haya escondido la posibilidad, que dicen algunos, que Mateo en un pasado viene de un texto que originalmente fue escrito en hebreo. Y que aquí se usa cielos, porque tal vez en el hebreo de Mateo se decía Hachamaín, ¿verdad? En los cielos. Y no se mencionaba la palabra de Dios. Dios no se mencionaba. Solo venía el tetragrammaton, YHVH. Puede ser. Todo se vale dentro de las hipótesis, pero para que usted lo contemple ahí dentro de los muchos estudios que va a realizar. Comenzamos con Macari. Macari lo escribimos acá y resulta que Macari, vamos a buscarlo de todas maneras, es la primera palabra que aparece aquí, porque sí me interesa que usted lo conozca. Macari es un adjetivo, es decir, responde a un sustantivo masculino plural nominativo. Viene de Macarios, que es feliz, ¿verdad? Entonces es un adjetivo, responde a un sustantivo, ¿verdad? A un sustantivo tácito.
que viene de Macarios, que es el paradigma Macarios, y aquí lo tenemos en masculino, femenino y neutro. Yo lo pongo como masculino plural nominativo, masculino plural nominativo, es decir, Macari, de hecho es privativo totalmente del masculino. Macari, ¿quién? Felices los hombres, ¿verdad? Los felices, Macari, ¿verdad? Felices. ¿Quiénes son felices? Los hombres. Los hombres. Entonces, felices hace alusión a hombres, a un sustantivo tácito que no está presente, que está en masculino plural nominativo. Felices los hombres, no viene ahí, ahí viene oí, que oí es oí, ¿verdad? Que oí, que luego va a venir a la par, ¿verdad? Que también esto hace referencia a esto, ¿verdad? Es el adjetivo. Felices, ¿quiénes son felices? Los hombres. Hombre que va a venir en forma tácita, porque no viene en el texto. Entonces, felices los hombres, ¿verdad? Entonces, por eso es masculino plural nominativo. Felices. ¿Estamos bien con esto? Por eso se usa masculino plural nominativo, porque se refiere a un sustantivo masculino plural nominativo, que es hombres. Entonces viene los hombres, que sería ¿verdad? Sería el que está en forma tácita. Felices los hombres. Si viene y, ¿verdad? Viene y, que es pero no viene el sustantivo tácito, que esto haría referencia a este adjetivo y a este adjetivo. Felices los hombres. ¿Ven? Los hombres, nosotros mismos lo usamos a veces. Ahí vienen los pobres, pero ¿quiénes son? ¿Qué pobres? Los hombres pobres, las mujeres pobres, los niños pobres. Nosotros siempre omitimos el sustantivo, eso es parte también de nuestro lenguaje. Y luego viene tojoí, si lo buscamos en el diccionario, también es otro sustantivo, ¿verdad? Tojoí, vamos a buscarlo. Vamos a ver, cometí un error, ¿verdad? Vamos a ver, sí. Aquí está. Es un adjetivo masculino plural nominativo, viene de tojos, que es pobre. Igual es un adjetivo, hace referencia a un sustantivo tácito que no está ahí. Es masculino plural nominativo, tojoí, masculino plural nominativo. ¿Por qué masculino plural nominativo? Porque hace referencia a un sustantivo tácito que es oí, anthropy, digamos, a con anthropy, que hace referencia a este adjetivo y a este adjetivo. Espero que me entiendan eso. Entonces, que viene de tojos, como dice ahí, que este es el paradigma o la declinación. Entonces, los pobres. Y luego viene to nefmati. Entonces viene to nefmati. Y to nefmati, vean qué interesante, es el sustantivo con su artículo. Pero nefmati hay que buscarlo en el diccionario. Hay que buscarlo, lo buscamos, ¿verdad? Y entonces viene, aquí está, le damos clic. Dice que es un sustantivo neutro singular dativo que viene de nefma, espíritu. ¿Está bien? Nefmati viene, es un neutro, viene de nefma, ¿verdad? Este es el paradigma. Lo traemos a la pantalla. Recuerde que es neutro, por eso está en color lila, color vino, perdón. Y neutro, encontramos a nefmati aquí, ¿verdad? Nefmati, y encontramos el artículo aquí, exactamente como viene aquí.
to nefmati, para el espíritu. El dativo es así, para el espíritu. Por eso se traduce para el espíritu. Pasamos la página y dice oti. Oti es una conjunción. Esta conjunción es subordinada y es causal. Porque, da la causalidad del asunto, digamos. Porque, ese oti, ¿verdad? Porque, no de pregunta, sino de respuesta. Porque, y luego dice aftón. Aftón, creo que es aquí, ¿verdad? Aftón. Este aftón es un pronombre personal que viene de aftos. Entonces escribimos el pronombre personal aftos y todos los tres géneros, masculino, femenino y neutro, y preguntamos aftón. Yo le tengo aquí que es un masculino plural genitivo. Genitivo, aftón. Pero resulta que también lo tenemos en el femenino y también lo tenemos en el neutro. ¿Cómo yo sé que no es ni femenino ni neutro? ¿Cómo sé yo que no es ni femenino ni neutro? Es la pregunta. Entonces hay que preguntarle a quién está representando. ¿Quién es aftón? Porque de ellos estamos hablando de los hombres. Recuerda la que vimos al principio. Y hombres es masculino. Por lo tanto es masculino plural genitivo. Así de fácil. Porque de ellos pasamos la página. Esti. Y aquí tenemos a esti. No lo voy a buscar. Es el verbo ser. Es un verbo presente, indicativo, activo, tercera singular. Viene de imi. Como los verbos tienen tres paradigmas, el activo, el pasivo y el medio. Este es el activo. Buscamos la voz activa de stin, digo de imi, y busco el verbo estin, como viene aquí, sin acento. Lo encuentro aquí. Yo soy, tú eres, él es. Es, así de sencillo. Eso solo es. Pasamos la página. Es y Basilía, el artículo con su respectivo artículo. Y Basilía lo escribimos acá. Y Basilía, el artículo con su respectivo. Busquemos Basilía en el diccionario. Y ahí lo tenemos. Recuerde que es el que está con acento, no el que tiene la iota suscrita. Basilía. Y Basilía es un sustantivo femenino singular nominativo. Viene de Basilía, el paradigma, y se traduce monarquía o también reino. Entonces tenemos aquí que es un sustantivo femenino. Basilía es femenino. Por eso yo lo voy a traducir como monarquía. Este es el paradigma, Basilía, monarquía, que es femenino, para que coincida con el femenino del griego, Basilía. Y entonces y Basilía lo encuentro aquí. Y Basilía. El artículo me ayuda a encontrarlo. Y es un nominativo. La monarquía, o el reino, o la monarquía. La monarquía, así de sencillo, ahí está. Y pasamos la página y aparece ton uranon. Ton uranon. Es el artículo con su respectivo sustantivo, ¿verdad? Artículo y sustantivo. Artículo y sustantivo. Buscamos uranon en el diccionario. Uranon. Ahí está, le damos clic. Dice que es un sustantivo masculino plural genitivo. Viene de uranos, que se traduce cielo. Entonces tenemos ton uranon. Uranos es un sustantivo, es masculino, viene de uranos. Este es el paradigma. Y yo lo pongo como plural genitivo, masculino. Viene aquí el paradigma uranos.
Y voy a buscar ton Uranon aquí. Ton, el artículo ton está aquí y Uranon está acá. Y se traduce de los cielos, porque es plural, ¿ve? Masculino, plural, genitivo, como está aquí. La monarquía de los cielos. Y ahí terminamos con Mateo 5:3, esperando que haya sido de bendición para su vida. Nos vemos en Mateo 5:4.